Teníamos pendiente de hace ya varios meses la presentación de la revista teórica del Partido Comunista, Pensar desde abajo. Algunos de vosotros ya habréis leído parte de ella, porque bueno, al menos por mi casa sí que han dado alguna revista que otra, y por la sede también han dado alguna revista que otra. La hemos presentado también en la biblioteca municipal, la hemos puesto a disposición de los ciudadanos y las ciudadanas de Andújar para que tengan acceso a una oferta diferente, a una oferta cultural diferente, ¿no? Un poco más alternativa, más de nuestro estilo anticapitalista. Y bueno, dos artífices o dos protagonistas principales de esta revista teórica pues los tenemos hoy con nosotros. Teníamos en nuestro debe presentar esta revista en la provincia de Jaén, un acto en el que ya acordamos que realizaríamos en el último comité provincial, que lo íbamos a materializar, porque creemos que es importante darle la suficiente publicidad y darle la suficiente importancia a este tipo de revistas y de publicaciones, porque bueno, parece que todo lo que algo que venga de nuestro partido, como lo hacemos nosotros mismos, pues lo valoramos menos que otras publicaciones o otras proyecciones mediáticas que vienen de otras fuerzas políticas o de otros entornos culturales, ¿no? Como ya he dicho, dos puntales de esta revista los tenemos hoy con nosotros, una es Ana Moreno, otra es el director Manuel del Pino. Yo voy a presentar brevemente, Ana Moreno ya la conocéis, no es la primera vez que está aquí. Ana es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Granada, además es doctora por la Universidad de Jaén. Ha publicado su tesis doctoral con el libro El poder de la palabra, Las mujeres, la novela de Fanny Rubio, editado por la Universidad de Jaén, además del libro de poemas Mujeres el vuelo, que también lo presentamos hoy aquí, lo presentamos aquí en su momento, de la editorial Atrapasueños. Es miembro de la Comisión de Cultura del Comité Federal, colabora normalmente con la publicación Mundo Obrero, que es el periódico del partido, y con otras publicaciones del Partido Comunista. Además, desde noviembre de 2007 escribe una columna periódica en el diario Ideal, columna que leemos porque además nos llega a través de los medios de comunicación del mail. Y Manuel del Pino, como ya he dicho, también director de la revista, licenciado en Ciencias Físicas y Filosofía. Es profesor de Filosofía en el Instituto Nicolás Salmerón y Alonso de Almería. Es exsecretario provincial del Partido Comunista de Almería hasta que llegó el momento de la renovación generacional que se está llevando a cabo en muchas agrupaciones provinciales y, como ya he dicho al principio, es director y el alma mater de la revista Pensar desde abajo. Ya he dicho que es una revista que ha sido ideada y creada por el partido, por miembros del partido, para dar lugar al debate, a la reflexión y a la crítica de los temas importantes, temas económicos, temas filosóficos. Creemos que debemos darle más importancia al tema de la formación, de la militancia y del debate político. Vemos como en estos últimos tiempos el sistema capitalista trata de llevar o de arrastrar el debate político a su terreno, llevando el debate político a las televisiones, a las tertulias, donde un poco se ha transformado el debate político en un poco debate espectáculo, donde bueno, parece que ante la falta de argumentos, ante la falta de reflexión y de capacidad crítica, pues se suplen con insultos y como ya he dicho, con política de espectáculo, llamando pantufla a otro, llamando, en fin, cosas que forman parte del sistema y que tratan de arrastrarnos a ese debate político que nosotros debemos de mantenernos fuera, debemos de mantenernos al margen de esa política de espectáculo y profundizar mucho más en la reflexión política y en la crítica política. De ahí que sea así de importante la difusión y la promoción de esta revista a la que yo animo a que suscribáis. Ahora lo dirá Ana y lo dirá también Manolo, y a que leáis las ediciones que ya se han lanzado, que creo que son dos, ¿no? Ahora está la tercera. Y bueno, que las leáis porque son bastante interesantes. Yo cedo la palabra a la camarada Ana, que va a explicar un poco más detalladamente el porqué de esta revista.
Sí, buenas tardes. Pues en primer lugar decir que es una satisfacción que el Partido Comunista, pues haya organizado esta tarde la presentación del tercer número de esta revista, Pensar desde abajo. Yo creo que tanto este número como los dos anteriores son una herramienta de primera mano para profundizar en las contradicciones en las que nos movemos los trabajadores y trabajadoras. La contradicción capital-trabajo sigue existiendo, ¿y de qué manera? El capital explota más que nunca y, sin embargo, las palabras y las ideas están siendo usurpadas por la ideología dominante. Y así vemos pues, que se habla de precariado, como unas personas que tienen unas condiciones de trabajo muy malas, que aún sin trabajar, que aún trabajando, no consiguen salir de la pobreza. Se habla de mercado laboral para hablar de las relaciones de trabajo. Se habla de ciudadanía, que es un concepto que nació con la Revolución Burguesa, con la Revolución Francesa, pero se habla menos de trabajadores y trabajadoras. Y también hablamos del estado del bienestar como la realización de todas las conquistas. Y es verdad que hay efectivamente trabajadores más precarios que otros, que la ciudadanía es un derecho de todas las personas y los derechos humanos pues son derechos de todas las personas y que el estado del bienestar palía efectivamente situaciones de pobreza y de exclusión social. Y por supuesto que nada de eso es ajeno a la lucha de los comunistas y las comunistas. Nosotros, por supuesto, luchamos por un trabajo digno, luchamos por los derechos humanos, luchamos por un Estado que garantice las prestaciones y los servicios públicos necesarios para que todas las personas vivan con dignidad. Todo eso lo hacemos desde el partido. Pero, además, los comunistas tenemos que seguir profundizando en la contradicción principal y avanzando en nuestra estrategia de conseguir un modelo social que supere el capitalismo. Y eso no se hace ni antes ni después que otras cosas. Eso se hace al mismo tiempo. Es decir, que al mismo tiempo que preparamos agendas electorales, que nos vemos con otra gente en la calle o participamos en movilizaciones, al mismo tiempo que conmemoramos acontecimientos que son importantes para el partido, para la izquierda en general, pues al mismo tiempo tenemos que hacer otras cosas, porque el quehacer comunista es todo eso, pero impregnándolo de ideología, impregnándolo de conciencia, para que cuando se consiga, por ejemplo, un avance electoral, un avance social, una conquista social, cualquier tipo de avance, también hayan avanzado las ideas de transformación social que leemos en el Manifiesto Comunista y que para los que estamos aquí pues son muy importantes. Pues por eso yo saludo esta tarde este acto aquí en Andújar con el secretario político de Jaén, que es también candidato a la alcaldía de Andújar por Izquierda Unida, y por militantes comunistas y no comunistas, todos los que estamos aquí, y con Manuel del Pino, que para mí lo conozco bien y es uno de los marxistas más preparados que yo conozco de nuestro país, pero además es un buen maestro. Aparte de su tarea docente como físico, como profesor de instituto, es muy buen maestro porque yo por lo menos he aprendido con él, cuando él ha sido responsable de formación del PK, he aprendido con él pues muchos conceptos y muchos debates que hemos tenido sobre marxismo, que él lo explica con una sencillez y con una claridad sorprendente y que son asuntos fundamentales y que son necesarios y que debemos debatir. Yo creo que esto es fundamental para los comunistas y algunas veces, pues lo que decía antes Juan, apena un poco que estas publicaciones del partido, que nos cuesta mucho hacer, porque todo nos cuesta, pero además es que así, eso es que lo tenemos claro, que lo bueno cuesta. Nos cuesta hacerlas, pues que muchas veces no se difundan, no se divulguen todo, no lleguen a tantos sitios como nos gustaría, la gente no se reúna para discutirlas, para debatirlas, para ver los artículos, no se preste para colaborar en la revista, en la difusión. Entonces, todo eso es importante porque esta revista, como digo, es un instrumento fundamental para la lucha ideológica. Y yo esta tarde, como estamos aquí, estamos hablando del partido y estamos hablando de la lucha ideológica, pues quería, y tampoco es verdad que en otras cosas que tenemos, pues quizás no hablemos incluso de nuestros ideólogos comunistas como Bertolt Brecht, pues yo había pensado hablar brevemente de la figura de Bertolt Brecht,
porque creo que es un ejemplo de cómo se puede ser un intelectual comprometido, un intelectual que busca la transformación a través de su obra. Bertolt Brecht nació, ahora va a ser ya mismo su aniversario, el 10 de febrero de 1898, en el seno de una familia burguesa en Baviera. Fue un escritor incansable desde los 20 años y a partir de 1920 viajó a menudo a Berlín, donde entabló relaciones con otros artistas y con gente del teatro y de la escena literaria. En 1924 abandonó Burgos y se trasladó a Múnich. Después se trasladaría posteriormente a Berlín, la ciudad en la que reinaba una vida cultural efervescente, a finales de la década de los años 20 y al principio de los años 30. Y allí conoce a artistas socialistas que influirán muchísimo en su pensamiento. Allí comienza a estudiar El Capital de Marx y se convierte en un comunista pues, convencido, en un escritor que buscaba objetivos políticos en su obra, de forma que la creación de su concepción del teatro épico transcurrió de manera paralela al desarrollo de su pensamiento político a partir de estos años 20, a partir del año 26 concretamente. A final de los años 20 y en los años 30 escribió una serie de obras entre las que se destacan Líneas de conducta, Acuerdo, La excepción y la regla. Un poco después publicó su primer poemario, una colección de poemas que se llama Devocionario doméstico, y un año más tarde alcanzó un gran éxito con la ópera de 4 cuartos, la ópera de los 3 centavos. Después, en 1932, estamos hablando de Berlín, llevó sus ideas comunistas al cine y siguió en Berlín, pero ya el ascenso del nazismo era cada vez más patente y él siguió hasta 1933, trabajaba como actor y como director como escritor y como director de escena. Pero cuando ya Hitler se hace con el poder, tiene que abandonar Berlín y sus libros son quemados en el mes de mayo de 1933. Vivió en el exilio en Dinamarca 5 años y quizás el exilio pues, fue la época más dura de su vida, estos años, pero al mismo tiempo fue una época muy fecunda en su producción literaria, porque allí escribió las mejores de su obra, La vida de Galileo Galilei, que tanto se ha oído y que tanto hemos hablado tantas veces de esta obra, Madre Coraje y su hijo, El círculo de tiza caucasiano, entre otras. En el verano del 41 llegó a California y trató de abrirse un hueco en la escena, en Hollywood, pero en la industria de Hollywood, en el cine, en el teatro, pero sus guiones pues, no fueron admitidos por los grandes productores. Y fue otra vez perseguido por sus ideas políticas y bueno, pues acabó siendo sospechoso en la caza de brujas, como era natural, en el Comité de Actividades Antiamericanas, ¿no? Se escapó otra vez, tuvo que volver a Suiza y después ya estuvo otra vez en Praga, en Berlín Este, y allí vivió hasta su muerte en agosto de 1956. Lo que hizo Brecht con su obra es lo que yo trataba de decir desde el principio. Lo que trataba de hacer con su obra era concienciar al espectador. No vale ponerse delante de un escenario y conocer las miserias, compadecerse de un asunto, pero después salir del escenario y no ver lo que hay detrás de ese escenario y los problemas reales. Porque eso, él incluso definió un término que se llamaba efecto distanciamiento. No había que emocionarse tanto, había que ver la realidad críticamente, desde fuera del escenario. Entonces, pero buscó, como digo, que el espectador siempre pensara y se concienciara y que saliera de una obra de teatro pues con más conciencia de cuando había entrado. Su meta, por supuesto, era alcanzar un cambio social y ese propósito pues, lo abordó pues, tanto a través de su compromiso político en el ámbito intelectual, pero también en el ámbito estético, porque Bertolt Brecht aportó mucho al mundo de la escena, al mundo del teatro, todavía muchos escritores viven de él y la influencia que ha tenido como intelectual pues, es grandísima en aquella época y hasta ahora me imagino que seguirá siendo una referencia obligada en todos los tiempos. Su teatro, como decía, quiere conmover, pero sobre todo hacer pensar al público, ¿no? Y de hecho, pues como también decía, Brecht figura entre los prototipos del intelectual más importantes del siglo XX y como una referencia en todo el mundo literario y en el mundo político. Y yo quería también
leer algunos poemas de Brecht, porque es verdad que estos autores que parece que, pues no sé, que están pasados de moda, que solo se oye de vez en cuando, o que solo algunos clásicos, en la revista por supuesto se habla también de Brecht, solo algunas veces, o los clásicos del marxismo, pues echan mano de estos autores y dicen cosas tan importantes. Y es que lo que dice nos sirve para siempre, nos sirve para ahora, no para siempre porque las ideas son intemporales, las ideas son producción ideológica y por lo tanto son de una época, pero es que siguen vigentes, porque la explotación sigue existiendo y por lo tanto la lucha contra la explotación tiene que seguir vigente ahora mismo. Y fijaros que Bertolt Brecht incluso hizo un manifiesto comunista en verso y tuvo bastante eco en la sociedad de aquella época, porque como decía, era un hombre pues muy pasional, un hombre que se entregaba mucho, sus alumnos eran los que representaban su obra y él les dejaba total libertad para que lo hicieran como quisieran. Una persona muy comprometida y al mismo tiempo muy vital. Y voy a leer, porque me ha parecido que era una buena ocasión, pues leer algunos párrafos de Bertolt Brecht. Por ejemplo, lo del manifiesto comunista. Que mirad, ya hace años, cuando cumplió, no sé si 150 años, hicimos una edición del manifiesto comunista de Marie Engels en el partido. Y eso no tiene que faltar en ninguna sede, porque de vez en cuando es que hay que leerlo. Digo, que si no es el libro de cabecera de cada uno, que lo entendemos porque todos tenemos pues nuestras cosas, nuestros tiempos, pero por lo menos sí sería bueno que de vez en cuando pues la gente del partido, el comité, un grupo de trabajo pues se reuniera para ver, porque el manifiesto es muy pequeño. La edición que hicimos del partido, como digo, pues entre la introducción y los epílogos, los prólogos y demás, pues es un librito así. Pero el manifiesto en realidad son unas pocas páginas. Entonces se puede entender muy bien, es una cosa que se entiende perfectamente y además Brecht pues lo puso en verso, yo solo voy a leer un pequeño fragmento, pero está muy bien. Mirad lo que decía, que también está clarísimo. Bertolt Brecht precisamente no era una persona que enmascarara la realidad con las palabras, sino que iluminaba la realidad cuando él hablaba y nos enterábamos de las cosas que quería decir perfectamente. La guerra destruye en el mundo y un fantasma recorre el campo de escombros. No nació en la guerra, también ha sido avistado en la paz desde hace mucho. Terrible para los que gobiernan, pero amable con los niños de los suburbios, asomándose a una pobre cocina y meneando la cabeza ante platos semivacíos, esperando luego a los agotados junto a la verja de mina y astillero, visitando amigos en la cárcel y pasando allí sin salvaconducto. Ha sido incluso visto en oficinas, oído incluso en salas de audiencia a veces, ascendiendo a gigantescos tanques y volando en mortíferos bombardeos, hablando muchos idiomas, todos, y callando en muchos, huésped de honor en los tugurios y temor de los palacios, venido para quedarse eternamente. Su nombre es comunismo. Mucho oísteis al respecto, pero esto es lo que dicen los clásicos. Si leéis la historia, leeréis sobre hechos de enormes personas, de su estrella ascendiendo y cayendo, del paso de su ejército sobre el esplendor y la destrucción de los imperios. Pero para los clásicos, la historia es, en primer lugar, la historia de la lucha de clase. Pues ven divididos en clase y luchando los pueblos en su interior, patricio y caballero, plebeyos y esclavos, nobles, campesinos y artesanos, hoy proletarios y burgueses. Siempre mantienen en marcha la gigantesca casa, la producción y la distribución de los bienes, de lo vitalmente necesario, pero siempre luchando al mismo tiempo para la lucha hasta el puñal, la lucha por el dominio. Luchando también los grandes maestros revolucionarios del pueblo, agregan a la historia de las clases dominantes la de las dominadas, porque las clases dominantes en cada caso obran a sus muy diferentes maneras. Los patricios no actúan como los varones, ni los burgueses de las primeras ciudades como de las más recientes. Aquí una clase que utiliza sobre todo el gran déspota, allí la multiplicidad despótica de las cámaras, y una que busca ventaja mediante sangrienta guerra, y una tranquilamente mediante tratados, imprimiendo así su sello a su época. Pero todo sucede solamente tal como lo permite el tipo de su dominación y siempre con luchas contra los dominados. Yo creo que más vigente no puede estar este texto. Por eso digo que el manifiesto comunista, ya sea en prosa o en verso, es un texto que tenemos que leer. Yo luego, dice mi familia, que siempre estoy diciendo a la gente que estudie. Y es verdad que lo hago, pero no solo a mi hijo, sino a todos los que me encuentro, a los amigos de mi hijo, a todos.
Yo quizás, hace poco circulaba en Facebook una cosa que decía que los de abajo tienen un arma poderosa y es estudiar. Algo así, no exactamente así, pero lo decía así. Y a mí me gustó mucho y además se ha repetido después en varios sitios. Yo, desde que era muy niña, pues quizás porque mi familia era pues de ascendencia republicana, vamos, yo soy de ascendencia republicana y para los republicanos pues era aquella pequeña burguesía ilustrada, pero que le importaba mucho el estudio, pues yo siempre he oído que tenía que estudiar. Y además mi padre, pues es verdad que siempre me lo decía y yo siempre se lo agradeceré, que me decía que no estudiara para vivir mejor, aunque él también, que era un obrero, pues imaginaba que si yo estudié en una carrera pues viviría mejor, evidentemente. Pero sobre todo mi padre siempre me aconsejaba que estudiara para conocer mis derechos. Y a mí eso nunca se me olvidaba, porque yo decía, yo no había leído a Bertolt Brecht, pero es que Bertolt Brecht era eso lo que decía. Entonces, hay un poema de Bertolt Brecht que se titula Loa al estudio y que a mí me parece maravilloso y también voy a leer un poquito. Estudia lo elemental. Para aquellos cuya hora ha llegado no es nunca demasiado tarde. Estudia el ABC. No basta, pero estúdialo, no te canses. Empieza, tú tienes que saberlo todo. Estás llamado a ser un dirigente. Estudia, hombre en el asilo. Estudia, hombre en la cárcel. Estudia, mujer en la cocina. Estudia, sexagenario. Estás llamado a ser un dirigente. Asiste a la escuela desamparado. Persigue el saber muerto de frío. Empuña el libro hambriento. Es un arma. Estás llamado a ser un dirigente. No temas preguntar, compañero. No te dejes convencer. Compruébalo tú mismo. Lo que no sabes por ti no lo sabes. Repasa la cuenta, tú tienes que pagarla. Apunta con tu dedo cada cosa y pregunta, ¿y esto por qué? Estás llamado a ser un dirigente. Creo que es un poema maravilloso y que nos deja con ganas de empollar nuestra revista. y hay otro poema que también creo que es muy bueno y que tiene también mucha validez y totalmente en vigor, porque sabéis que muchas veces, pues, cuando nos despistamos, pues nos puede dar por dudarlo todo o por tomar decisiones que a lo mejor no son las mejores. Y hay personas pues que son pusilánimes y otras que son muy valerosas, muy hechas para adelante, muy temerarias. Y ni una cosa ni otra. Hay que ser reflexivos, pero también hay que saber actuar. Y eso es lo que dice Bertolt Brecht en este poema que se titula Loa a la duda. Loádase a la duda. Os aconsejo que saludáis serenamente y con respeto a aquel que pesa vuestra palabra como una moneda falsa. Quisiera que fuese avisado y no dierais vuestra palabra demasiado confiadamente. Leed la historia. Ved a ejército invencible en fuga enloquecida. Por todas partes se derrumban, fortalecen indestructibles, y de aquella armada innumerable al zarpar podían contarse las naves que volvieron. Así fue como un hombre ascendió un día a la cima inaccesible y un barco logró llegar al confín del mar infinito. Oh, hermoso gesto de sacudir la palabra ante la indiscutible verdad. Oh, valeroso médico que cura al enfermo ya desahuciado. Pero la más hermosa de todas las dudas es cuando los débiles y desalentados levantan su cabeza y dejan de creer en la fuerza de los opresores. ¿Cuánto esfuerzo hasta alcanzar el principio? ¿Cuántas víctimas costó? Qué difícil fue ver que aquello era así y no de otra forma. Suspirando de alivio, un hombre lo escribió un día en el libro del saber. Quizás siga escrito en él mucho tiempo y generación tras generación de él se alimenten juzgándolo eterna verdad. Quizás los sabios desprecien a quien no lo conozca, pero puede ocurrir que surja una sospecha, que nuevas experiencias hagan conmoverse al principio, que la duda se despierte y que otro día un hombre gravemente tache el principio del libro del saber. Instruido por impacientes maestros, el pobre oye que es este el mejor de los mundos y que la gotera del techo de su cuarto fue prevista por Dios en persona. Verdaderamente le es difícil dudar de este mundo. Bañado en sudor, se cubre el hombre construyendo la casa en que no ha de vivir. Pero también suda mare el hombre que construye su propia casa. Son los irreflexivos los que nunca dudan. Su digestión es espléndida, su juicio infalible. No creen en los hechos, solo creen en ellos mismos. Si llega el caso, son los hechos los que tienen que creer en ellos. Tienen ilimitada paciencia consigo mismos. Los argumentos los escuchan con oídos de espía. Frente a los irreflexivos que nunca dudan, están los reflexivos que nunca actúan. No dudan para llegar a la decisión, sino para eludir la decisión.
Las cabezas solo las utilizan para sacudirlas. Con aire grave advierten contra el agua a los pasajeros de naves hundiéndose. Bajo el hacha del asesino se preguntan si acaso el asesino no es un hombre también. Tras observar refunfuñando que el asunto no está del todo claro, se van a la cama. Su actividad consiste en vacilar. Su frase favorita es «no está listo para sentencia». Por eso, si alabáis la duda, no alabéis naturalmente la duda, que es desesperación. ¿De qué le sirve poder dudar a quien no puede decidirse? Puede actuar equivocadamente quien se contente con razones demasiado escasas, pero quedará inactivo ante el peligro quien necesite demasiadas. Tú, que eres un dirigente, no olvides que lo eres porque has dudado de los dirigentes. Permite, por lo tanto, a los dirigidos dudar. Y bueno, estos son los poemas que yo quería traer, y sabéis también que esta revista, pues el título es un verso también de Bertolt Brecht, y por eso está recogido aquí al principio. Se me acusa de pensar de un modo bajo, es decir, el modo de pensar de los de abajo. Pues es un poema que se titula Perseguido por buenas razones. Digo que estos textos que estamos viendo aquí, que hablan de la realidad de Andalucía desde distintos puntos de vista, que aportan muchísimas preguntas y también algunas respuestas, pero sobre todo los textos tienen que aportar preguntas para que sigamos discutiendo, pues merece la pena, como decía antes, conocerla y tenerla en la sede y discutirla y llevarla donde sea. Yo sé que aquí en la Biblioteca Municipal ya está. Acordamos en la Comisión de Cultura del Departamento Ideológico hacer una donación a las bibliotecas, pero también está bien que la gente que quiera suscribirse, pues que lo haga. Yo me he permitido tenerme algunos papeles, que la gente que quiera comprarla, pues que la compre, y sobre todo que si no la podéis comprar mucho, el precio son 10 euros, pero que no importa, que lo importante es compartirla y leerla, porque yo siempre me acuerdo de cuando yo era chica, que no teníamos tantos libros, ni por supuesto teníamos internet, ni podíamos, y pasábamos los libros de mano en mano. Es más, yo le decía una vez a mis alumnos de la universidad que yo el primer libro de Becker que leí, lo leí en la biblioteca municipal de mi pueblo, y los poemas que más me gustaban, pues compré un cuadernillo y allí apunté yo los poemas de Becker y de vez en cuando los releía, porque yo no podía comprar ese libro. Después en casa tengo La rima y leyenda en varias ediciones a lo largo de toda mi vida, la he podido comprar, pero en aquel momento pues los libros los compartíamos, íbamos a la biblioteca, charlábamos con los amigos desde chicos, después más grandes, y compartíamos pues lo que para nosotros era un despertar al saber, un despertar a la cultura y un despertar en definitiva a la conciencia, que de eso es de lo que se trata. Y ya está, y ahora ya le dejo la palabra al maestro. Sí, que sí.